todos, buenas tardes a los que están aquí presentes, aquí somos poquititos, buenas tardes a los que están en lo que nos acompañan en línea. Bienvenidos a la tercera sesión del Círculo de Traductores de este año. Hoy nos acompaña Liliana Arzovska, que muchísimas gracias, es un gran gusto tenerte aquí con un tema que pues nos atrae mucho y estamos esperando hace un tiempo, que es la traducción de chino al que ella se dedica. Entonces el título es La traducción está en chino. Antes de que comencemos, les quiero recordar estas charlas se realizan aquí en el Centro Cultural de España. Charlas, les recuerdo, va a haber una sesión extraordinaria. El 30 de abril hay una conversación entre Richard Wynne, que es un poeta y traductor galés, y Pedro Serrano, que es poeta y traductor mexicano. Ellos van a conversar sobre la poesía galesa y con esta charla inauguran un ciclo que se llama Traducido y por traducir, donde la idea es ir tomando algún segmento del panorama literario y hablar de este segmento, que se ha traducido, que no se ha traducido, cómo se ha traducido, qué se podría retraducir, qué sería un proyecto viable de traducción en este sentido. Entonces están invitados a esa charla el 30 de abril, que de manera extraordinaria es el último miércoles de mes en lugar de ser primer miércoles de mes. Disculpen, olvidé una, bueno, está bien, olviden ese exabrupto. Entonces ahora pasamos con Liliana, que es investigadora del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y África, y es traductora de chino a español. Ella se formó en China y Beijing y desde hace casi 30 años está en el Colmex, ¿no? Entonces, le dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Liliana, y bienvenida, y muchas gracias a todos. Ay, perdón, disculpen mi distracción. Hoy, en la sesión de hoy, por una cuestión técnica, no tenemos el chat para los que están en línea, entonces les voy a pedir un favorzote. Las preguntas, por favor, si nos la pueden mandar por el celular. Les voy a dar el número, es el 55 13 76 23 73. Porfas, les agradezco su comprensión porque hoy no tenemos el chat. Entonces va 55 13 76 23 73 para que nos escriban ahí sus preguntas, por favor. Chicos, yo sé que están ahí los de Coatzacoalcos, los de Ensenada, los de diversas partes, entonces aquí los esperamos. Ahora sí, muchísimas gracias. Adelante, muchas gracias. Ay, perdone. No me molesta pensar personalmente que soy maestro de un oficio. Incluso me gustaría más pensar que al hacer traducción estoy haciendo un oficio y haciéndolo bien, a pensar que hago ciencia. Pero bueno, eso es una cuestión muy individual, creo.
Según Octavio Paz, la traducción es tan antigua como el lenguaje mismo, pues el proceso de plasmar una idea en el discurso oral o escrito es en sí un proceso de traducción. Las discusiones alrededor de la traducción son muchas y muy variadas. Si ustedes me permiten, yo creo que todos ustedes, tanto los presentes como los que están en línea, saben más de la teoría de traducción que yo misma. De eso estoy segura, y por lo tanto, de antemano soy yo lo que tendría que aprender de ustedes en ese aspecto. Pero lo que me toca a mí, el trabajo que he hecho en los últimos años, me he dado cuenta que tal vez las grandes polémicas de la traducción pueden resumirse en estos tres temas: traducibilidad, intraducibilidad, traducción lingüística versus traducción cultural. Y por último, domesticación versus extranjerización. Ninguno de los tres es nuevo, yo creo que no hay mucho hilo negro que descubrir en la traducción después de siglos de hacerlo. Pero estas polémicas, al verse en el contexto del chino español, creo que adquieren una dimensión muy distinta a que sí se plantean en la traducción entre español inglés, inglés francés, francés alemán, etc. Espero que pueda con claridad expresar mi punto. Es importante mencionar que estas tres polémicas que mencioné previamente finalmente han partido y han girado alrededor de la traducción entre lenguas occidentales. Permítanme hoy, por cuestión únicamente de facilidad, usar Occidente y Oriente, únicamente como como dos puntos contrarios, no con otra implicación más que chino como dentro de un idioma no occidental y el español como parte de un idioma, o más bien un idioma del hemisferio occidental. Entonces, estas tres polémicas, la traducibilidad, intraducibilidad, domesticación, extranjerización, traducción cultural, traducción lingüística, nace dentro de la traducción entre idiomas cercanos. Otra vez, cuando digo cercanos, únicamente lo digo pensando en chino. Cuando yo digo de pronto que la diferencia entre el inglés y el español o inglés y el francés, no es que trato de disminuir tanto la diferencia lingüística como cultural o todo lo que esté detrás del idioma. Solamente lo hago con la intención de ver lo que pasa en su relación con el chino. La traducción de y hacia lenguas exóticas como el chino, japonés, hindi, suajili, etc., se ha incorporado a estas discusiones en fechas muy recientes. La traducibilidad versus intraducibilidad. La polémica relacionada con la traducibilidad o la intraducibilidad nace a partir de la traducción entre lenguas que se desarrollan dentro de un mismo campo religioso judeo-cristiano y una misma raíz cultural greco-romana. No quiero disminuir las diferencias entre el francés y los demás, español, etc. Solo pretendo argumentar que si aceptamos que la traducción entre estas lenguas es imposible, entonces será mejor olvidarnos por completo de la traducción del chino, del japonés, etc. Lo cierto es que a pesar de todos los argumentos teóricos, la traducción ha existido y existirá. Si Walter Benjamin, a la hora de escribir su ensayo, La tarea del traductor, hubiera dominado chino, hubiera podido enumerar un sinfín de argumentos a favor de su tesis de intraducibilidad. Porque en el vasto acervo cultural del chino sí existen campos cognitivos que no encuentran equivalentes en el occidente. Me refiero a la filosofía y la medicina tradicional china. Aquí me quiero detener para explicar mi punto. Tal vez la literatura, tal vez digamos la vida cotidiana, chino, español, tomemos estas dos lenguas. Habrá pocas palabras del uso cotidiano o incluso no tan cotidiano que no tengan referencia cultural en uno o en el otro idioma. Pero en la filosofía tradicional china y sobre todo en la medicina tradicional china, los que conocen un poco al respecto se darán cuenta que están plagados de vocabulario que no tiene referencia. Usemos también la famosa equivalencia, cualquier tipo, equivalencia de NIDA, usemos cualquier equivalencia, la dinámica, etc. Yo creo que los que han tenido la suerte de toparse con la filosofía china, me refiero particularmente al taoísmo,
con la medicina tradicional china, conceptos como energía, sangre, órganos, vísceras, seguramente se darán cuenta que los conceptos chinos simple y sencillamente no tienen ninguna referencia en español. Cuando digo en español me refiero al inglés, francés y todo lo que yo hoy llamaré como idiomas o lenguas occidentales. Tomemos cualquiera de estos conceptos que ustedes están, yo creo que familiarizados definitivamente. Híjole, disculpen por favor, bueno, se me olvidó la transliteración, no importa, luego te lo puedo pasar con todo esto si lo quieres tener. En la filosofía encontramos conceptos como el Tao, aquella famosa imagen china, aquí está arriba, que la compramos en Coyoacán por 5 pesos y la colgamos, donde están el yin yang, lo blanco y lo negro, el punto, etc. Supongo que la mayoría de nosotros conocemos este concepto. Hasta hace 10 años, en todos los diccionarios de las lenguas occidentales se traducía. Apenas hace unos 10 años lo aceptaron como un nombre propio y lo denominan como tal, lo denominan como Tao, T-A-O, aunque en chino moderno la pronunciación es D-A-O. Yin-yang igual. Hace 20 años se traducía la fuerza masculina, la fuerza femenina, el principio positivo, el principio negativo, etc. Hace muy poco, por fin, lo dejaron en paz, dejaron de bautizarlo y finalmente ya lo llaman tal, yin-yang. Sin embargo, en la filosofía tradicional china, en la filosofía confuciana, en la filosofía taoísta, en las diversas escuelas filosóficas chinas previas al siglo III después del Cristo, tenemos un sinnúmero de conceptos que en nuestro idioma, en nuestros idiomas, en nuestro campo cognitivo, no tienen referencia. ¿Qué pasa? Un clásico concepto confuciano, la base del concepto del confucianismo es yen, el último símbolo en la primera o el último carácter en el primer renglón. Se traduce en español como misericordia. ¿Por qué? Porque los hermanos misioneros, cuando fueron a China, los primeros que llegaron a China y que transmitieron a China al occidente, a como ellos pudieron hacerlo en su tiempo, finalmente no pudieron alejarse mucho de su bagaje religioso. Entonces los conceptos filosóficos chinos son misericordia, benevolencia y otras traducciones que muchas veces rozan el campo religioso. Posteriormente y finalmente el uso continuo, la costumbre de usar una misma palabra hace que, aunque equivocadamente, seguimos usándola. No ir lejos. Ustedes han escuchado que al chino se le llama mandarín, ¿verdad? De pronto mandarín. Entonces, a mí me hablan cuando me piden traducciones, interpretaciones consecutivas o simultáneas. Oiga, Liliana, ¿usted habla chino, mandarín? O Putonghua, que es el nombre propio en chino, digamos, como el idioma generalizado. Y yo, bueno, para ahorrarme un poquito el cansancio de explicar y sobre todo para hacerme más sabia de lo que soy, le digo, señores, hablo chino, mandarín y Putonghua, siendo los tres lo mismo. Lo que pasa es que estas son las concepciones que circulan ¿de dónde viene el mandarín? Los mandarines fueron finalmente los manchúes de la última dinastía china, aquellos que aparecen en las películas de pronto con una colita larga. Entonces eran equivalente en México al funcionario público. Entonces los mandarines, pues ¿qué hablan los mandarines? Pues mandarín. Entonces, desde entonces, el mandarín es el idioma de China, aquí en el occidente. Los chinos sobre todo usaron las Olimpiadas para cambiar ese concepto y decir que los chinos no hablan mandarín, los chinos hablan chino o Putonghua. Y Beijing no es Pekín, sino es Beijing. Pero bueno, finalmente cuando se arraiga el uso de una palabra es muy difícil cambiarla. La medicina tradicional china, señores, es otro concepto. De pronto energía. Cuando nosotros decimos energía en español, cubrimos muchísimos campos semánticos, efectivamente. Yo diría una enorme gama de campos semánticos, menos los de la medicina tradicional china. Y es muy interesante, no sé si una vez en un congreso de traducción en el Colegio de México justo hablé de eso. Usted pone energía en internet y pone, por ejemplo, en Google y pone imágenes.
Y entonces salen cosas serias, salen focos, salen máquinas, maquinaria. Y también traduces energía a chino, que se dice chi. Y entonces pones chi, tal cual. Y te esperas que de pronto, estamos hablando de traducción, señores, de equivalencias, y te esperas que te salgan las mismas máquinas, y de pronto te salen señores haciendo tai chi chuan. Es decir, te sale toda la esoteria que de pronto nosotros concebimos, dentro de las palabras del campo cognitivo de la medicina tradicional china. Y así pasa con muchos otros conceptos. Aquí tienen ustedes traducciones hechas por medicina, del campo de la medicina. El primer carácter, energía. El segundo, sangre. El tercero, energía verdadera. Luego, energía perversa. Luego, esencia, espíritu. Y muchos otros conceptos, los de abajo no tienen traducción porque son intraducibles. Porque yo podría dar una oferta y la oferta sería alma permanente y alma viajera. Sin embargo, ya a dónde estoy, dónde me fui, automáticamente ya no parece ciencia, entre paréntesis. Entre estos, incluso aquellos que conforme los diccionarios se pueden traducir, sus traducciones no dicen nada. Es decir, sus traducciones no ayudan a comprender el significado y el sentido de ellas dentro de su campo cognitivo muy particular. De ahí podemos comprender por qué las obras de filosofía y de medicina tradicional china pueden tener y tienen muchas traducciones distintas en lenguas extranjeras y por qué estas traducciones en lenguas extranjeras, en caso de ser académicas, poseen un sinfín de notas de pie y por lo general superan por mucho la cantidad de información vertida en los textos originales. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, como le dicen aquí, o Tao Te Ching. O el libro del camino y la virtud, cuando lo traducen a fuerza. Bueno, ustedes si van a Gandhi o al sótano, yo se los digo, podemos hacer una apuesta que vamos a encontrar, por lo menos en español, 20 versiones. En inglés, en una página del internet, están contadas 640. No estoy hablando de impresiones, estoy hablando de diferentes versiones de traducción. Porque una obra puede traducirse la misma, el mismo libro que no consta más que de 5.000 caracteres. Le estoy hablando en español, son 30 hojas, señores, porque puede tener de pronto 600 versiones. Digo, es raro, ¿no? Pero esas son las versiones que existen en inglés. En español seguramente ya hay más de, yo diría más de 50, porque pues sí ha habido a lo largo de la historia intentos de traducción. Es justamente por eso. Porque finalmente ahí lo que podemos hacer es que cada uno lo interpreta de acuerdo a su propio campo cognitivo, campo de interés. Si yo traduzco el Tao como un religioso, lo voy a traducir como Dios. Si soy de pronto de otro, yo lo puedo... Las traducciones por las cuales ha pasado el Tao es Dios, camino, naturaleza, vida, existencia, dialéctica, son un montón de diferentes. Y bueno, entre ellos hay una gama de diferencias como todos podemos darnos cuenta. Bueno, aquí, eso sí, no sé, quiero considerar que es algo novedoso, que no sé si se puede aplicar en otras traducciones, pero entre chino y el español definitivamente. He propuesto una idea de las franjas de traducibilidad, es decir, un texto, revisarlo del principio al fin, o por lo menos un texto que tiene 2 o 3 traducciones, o 600, buscar 2 o 3 entre ellas y compararlas. Entre las 2 o 3 versiones o diferentes traducciones de un mismo texto, vamos a encontrar una gama de palabras que son iguales. Ahí sí no hay polémica. Esa sería la traducción, digamos, plana y llana. El segundo nivel sería ahí, sería la traducción aproximadamente parecida, que tampoco causa polémica desde el aspecto, digamos, del significado o el significante. Y el tercero ya serían aquellas palabras como el Tao o aquellas palabras que solo tienen una implicación dentro de una determinada cultura y que no tienen ninguna representatividad absoluta en otras lenguas. Y ahí es donde se da la... Entonces, cuando hablamos de las 600 traducciones del Tao Te Ching, en realidad no estamos hablando de 600 traducciones totalmente distintas. Hablamos de 600 traducciones en donde difieren 6, 7, 8 palabras claves. Que, por supuesto, que si lo traduzco Tao, naturaleza, al diferir eso, o el Dios o camino, pues digamos todo eso se replica en la diferencia final del resultado. Aquí
aquí es un poco explicación. Por ejemplo, aquí son algunas de las ideas o las traducciones que se le han dado al Dao a lo largo de la historia: Dios, naturaleza, camino, principio, método, y bueno, lo dejan tal cual Dao, ¿no? Vamos al segundo punto, la traducción lingüística versus traducción cultural. Traducción lingüística, traducir lenguas o traducir culturas es otra polémica alrededor de la traducción. A lo largo de la historia, la traducción, apéndice de la lingüística aplicada, ha sido considerado como una rama de los estudios lingüísticos. Con la aparición de las teorías sobre el contenido cultural en la traducción, en los últimos 50 años se ha escrito mucho acerca de la traducción cultural. Considero plenamente la importancia del contenido cultural en el texto de origen. La carga cultural en el chino se refleja en la enorme cantidad de dichos, proverbios, metáforas, alegorías, otros elementos lingüísticos presentes en la habla cotidiana y en la literatura. Sin embargo, no es fácil marcar raya entre la traducción lingüística y la cultural, y justo por ello entra en escena otra interminable polémica acercarse al autor o acercarse al lector. Aquí sí les quiero tener, ¿qué me refiero? ¿Por qué de pronto pongo en un mismo saco al español, francés e inglés? En una novela inglesa, de pronto aparece, o francesa, aparece Napoleón. Cuando tú lo traduces al español, no siento o pienso que nadie va a poner una nota de pie, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Napoleón no es mexicano, efectivamente, pero de algún modo el lector, incluso de un nivel muy bajo, medio, etcétera, tiene una referencia cultural acerca de Napoleón. Entonces, a eso me refiero, a una especie de, digamos, lenguas hermanas, entre paréntesis, occidentales, donde entre ellas no necesitan, o necesitan menos, aclarar el bagaje cultural que ellas cargan. ¿Qué pasa en el chino? O al chino. Digo, los chinos de veras que no conocen al Napoleón. No lo conocen, digo, últimamente sí, pero no lo conocen. O referencias culturales de nosotros, y ni se diga las referencias culturales de China, que son muy comunes ahí. Y sin embargo, cuando lo traes acá, se convierte de pronto en la gran carga cultural que el traductor tiene que resolver. ¿Cómo lo resuelves? Estas son las palabras para decir domesticación y extranjerización en chino. Yihua y guihua. La etimología de la palabra es muy extraño. Y, por ejemplo, es otro, diferente, extraño, sorprendente, separar, distinguir. Hua es cambio o la terminación sufijo sion. Gui es retornar, regresar, pertenecer, ser parte de, provenir de, ser oriundo de, etc. Hua otra vez es cambio o sion. Entonces, bueno, yo creo que está bastante bien traducido domesticación e extranjerización al chino. Quiero referirme muy brevemente, si ahorita me lo permiten, ustedes saben todo acerca de la teoría de la traducción porque estudian traducción. Pero si me permiten, no sé qué tanta información poseemos sobre la teoría de la traducción en chino. China cuenta con más de 2000 años, me voy corta, los chinos dicen mucho más, pero yo trato de ser un poco más reservada, de 2000 años de historia documentada de traducción, libros de traducción y sobre traducción. Los teóricos chinos hablan de 3 grandes olas de traducción en China. La primera concuerda con el proceso de traducción de los sutras budistas, siglo I a siglo IX después de Cristo. Con la entrada del budismo a China hay masiva traducción y muy importante traducción del sánscrito al chino. Incluso muchos sutras y muchos documentos budistas que se han perdido en el sánscrito se recuperan hoy en día a partir de sus traducciones chinas. La segunda gran ola llega con los misioneros a partir del siglo XIV más o menos y ocurre entre dura bastante, varios siglos, y es cuando los misioneros transmiten la ciencia occidental al chino en China.
La tercera gran ola, bueno, es siglo XVIII, finales, todo el XIX y sobre todo el inicio del siglo XX hasta 1930 más o menos, y es cuando entra el occidente con todo a China. Y la cuarta gran ola, señores, pues es lo que básicamente pasa después de 1979, a partir del final de la Revolución Cultural y la implementación de las políticas de reforma y apertura por el señor Deng Xiaoping. Es cuando los chinos otra vez se abrieron a capa y espada y invitando a la literatura ampliamente. Cuando me refiero a literatura, es decir, al mundo escrito occidental, entrar a China, por patrocinio de ellos mismos. A pesar, señores, de que China es uno de los países que tiene muchísimos siglos y muchísima experiencia en el proceso de traducción, en cuanto a teoría tenemos muy poco. Yan Fu, importante traductor y lingüista de China, esbozó los 3 principios fundamentales que rigen hasta la fecha los principios de la traducción en China. Xin, da, ya, xin, fidelidad, fluidez y elegancia. Estas 3 palabras tan claras y tan ambiguas a la vez, para mí son más ambiguas que claras, han sido el tema de un sinfín de libros y artículos que han tratado y tratan de aclararlos y acotarlos, pero los chinos no tienen más. Esto más o menos ocurre en el siglo XX, principios 1910, cuando el señor Yan Fu dijo estas cosas, como un resumen de procesos traductológicos chinos a lo largo de los años. Desde entonces se han escrito bibliotecas en China alrededor de estas frases, sin que haya mucha innovación. Ahora permítame solo un minuto, yo sé que no es de su interés inmediato, pero un poco para entender, a la hora de trabajar la traducción de chino, ¿con qué nos enfrentamos? Quiero hablar un poco sobre las características del chino. Han escuchado, quiero pensar que todos ustedes, de Zhuangzi, el discípulo de Lao Tzu, el segundo a bordo de la escuela taoísta. En cuanto a la filosofía de la lengua en China tampoco tenemos mucho, pero lo que tenemos es sumamente interesante y lo quiero compartir con ustedes. Está la frase en chino y aquí está la traducción. ¿Qué es lo que los chinos opinan de la lengua? La red se usa para pescar. Una vez atrapado el pez, olvidamos la red. Las trampas son para atrapar conejos. Una vez atrapado el conejo, olvidamos la trampa. Las palabras sirven para esclarecer el significado. Al quedar claro el significado, las palabras se olvidan. Esta frase más que elocuentemente explica la postura china histórica hacia la lengua. Es decir, la lengua no tiene la capacidad de verter la realidad. Es una herramienta, por cierto, bastante inútil. Para describir y expresar la realidad, los chinos tienen 3 signos. En ellos, en escalafón, la lengua está al último nivel. El primer nivel, digamos, de hablar sobre la realidad son los números. El segundo nivel son las imágenes. Y el tercer nivel, y el último, y el peor, y el menos elocuente, y el menos completo, es la lengua. Zhuangzi, este señor vivió en el siglo III a.C. y todos estos escritos son de esta época, señores. Zhuangzi dijo algo más. Esta frase, este párrafo me encanta. Los que valoran al Tao, el Tao es el mismo Tao de nosotros, los que valoran el Tao en el mundo atesoran libros. Los libros no son más que lenguaje. Lo que el lenguaje atesora son los significados. El significado persigue lo suyo. Lo que el significado persigue no se puede transmitir por medio de la palabra. Pero como el mundo valora la palabra, atesora libros. Lo que el mundo valora, dudo que sea tan valioso. Lo que para ellos es valioso, en realidad no lo es. Se manifiesta y lo puedo ver, son formas y colores. Se es audible y lo puedo oír, son nombres y sonidos. Qué lamentable. Los hombres comunes se satisfacen con colores, formas, nombres y sonidos para procurar la esencia de algo. Las formas, colores, nombres y sonidos no son suficientes para penetrar la esencia. Por ello, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Pero el ser común, ¿cómo comprenderá eso? Y por último, es este párrafo que para mí es como la cumbre un poquito de lo que dijo Zhuangzi
es una anécdota dentro del libro con el mismo nombre, Zhuangzi, que también en español ya va por más de 12 traducciones que yo he recopilado. El rey Huanggung de Qi se hallaba leyendo en el piso alto de su casa. Lun Bian estaba fabricando ruedas de carro en el piso bajo. Lun Bian dejó el martillo y los formones y se dirigió al piso alto de la casa. Preguntó a Huanggung: permítame la osadía de preguntarle, ¿qué palabras está leyendo? Huanggung respondió: son las palabras de los sabios. Lun Bian le dijo: ¿y esos sabios viven todavía? Huanggung le dijo: no, ya han muerto. Lun Bian: puesto que eso es así, lo que estás leyendo no son más que los restos que los antiguos han dejado. ¿Cómo un simple artesano como tú se permite opinar sobre lo que yo estoy leyendo? Si tienes algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir, voy a ordenar tu muerte. Lun Bian respondió: este servidor suyo ve las cosas desde el punto de vista de su trabajo. Es como cuando se hace una rueda. Si el ojo de la rueda es demasiado ancho, el eje entra más fácil, pero no queda sujeto. Si el ojo de la rueda es demasiado estrecho, el eje entra con dificultad, pero queda bien sujeto. El que quede más ancho o más estrecho depende de las manos, pero se percibe con el corazón. Es cuestión de pericia, de intuición, y no siempre se puede explicar con palabras. Y este es un gran misterio. Este servidor no podría explicarle todo esto a su propio hijo, ni el hijo de este servidor podría recibir esto de su padre. Y por eso, Señor, sigo construyendo ruedas a los 70 años de edad. Los antiguos sabios murieron llevándose consigo todo aquello que no pudieron explicar con palabras. Y puesto que eso es así, lo que está leyendo no son más que restos. Creo que estas citas son más que elocuentes para explicar o por darnos a entender cómo los chinos conciben el lenguaje. Yo diría, no necesito decir mucho, excepto que ustedes con todas las referencias y conocimientos previos pueden darse cuenta que es una actitud muy distinta a la nuestra, a los de las occidentales, los cuales a la lengua se le presta, bueno, la lengua es una ciencia, para no ir lejos. Entonces, finalmente, de esa postura, diferente postura hacia el lenguaje, parten también muchos diferentes resultados y conclusiones. Si me quieren permitir también hablar un poco de la formación del chino, cómo funciona el idioma. Aquí solo una entre paréntesis. En chino, no hay, el sustantivo no tiene número ni género. El adjetivo no tiene número ni género. El verbo no tiene tiempos gramaticales, presente, pasado, futuro. La palabra se forma a partir de dos conceptos, uno es radical y otro parte fonética. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, cómo se forma la palabra, la tercera, la última, sudor. Sudor se forma por un carácter radical que es agua y un carácter radical que es trabajar. Y aquí está la lógica intrínseca del chino. Cuando uno trabaja mucho le sale agua, a eso se llama sudor o sudar. Verbo, usted me va a preguntar, yo le puse sustantivo, sin embargo esta misma palabra a su vez es verbo. La palabra china propiamente no tiene naturaleza definida. Una palabra puede ser sustantivo, puede ser adjetivo calificativo y puede ser verbo, de acuerdo al sitio que ocupa dentro de la sintaxis china. Ante esa imprecisión de la palabra, ¿qué hago al momento de traducir? Otro ejemplo, lágrima. Otra vez tienes el carácter de agua y ojo. Agua en los ojos, lágrima. Seguimos en esta tónica. ¿Cómo se dice en chino voluntad? Corazón, caballero. El corazón del caballero, no en términos de caballero, digamos, inglés, de que knight, más bien es caballero confuciano. Entonces, cuando dices en chino caballero y lo traduces al español como caballero, inmediatamente, sin querer, adquieres una connotación equivocada. Seguimos. Confianza, persona, palabra. Juntas a la persona y a la palabra.
haces un solo carácter de los dos y tienes creer como verbo, confianza como sustantivo. Azar, el fuego, examinar. Aquí esto se lo puse, perdón si no se ve muy claro, pero se lo puse solo para ejemplificar una cosa. Un carácter en cualquier diccionario chino, entre más serio mejor, incluso diccionarios en línea, tiene un montón de significados. Usted va a decir, sí, una palabra en español también, pero estos significados generalmente son cercanos. Vean ustedes un solo carácter, tan. Abran cualquier diccionario y van a encontrar lanzar algo con ballesta, rebotar, golpear, cardar, tocar, elástico, criticar, denunciar, bala, proyectil. Entonces, ¿qué traduzco de una palabra, de un solo carácter palabra con 8 significados disparadamente distintos? ¿Qué decide la traducción o el significado? El contexto. Eso es lo único definitivo en la traducción del chino. Si tratamos a muy grosso modo hacer una especie de vaga comparación entre el chino y el español, yo diría lo siguiente. El español se caracteriza por una palabra fija, rígida, una palabra sin alas. ¿Qué define a la palabra en español? Pues si es sustantivo, el género y el número, si es verbo, el tiempo gramatical. Si yo digo comí, yo creo que a nadie le va a quedar la duda que soy yo en el pasado. No queda duda, pero comí en chino no existe. Si digo, por ejemplo, comerá, bueno, ahí sí puede ser usted y él en español de México, ¿no? Comerá, y ahí sí también necesito un poco contexto, pero en chino necesito mucho más contexto para entender de lo que estoy hablando. Aquí, por ejemplo, fíjense en los compuestos de esta palabra, es decir, este carácter más otro, la composición de bisílabos. Tenemos denunciar, resorte, elasticidad, catapultar, reprimir, tocar piano, cardar algodón, un instante. Entonces, estoy hablando del mismo carácter, no estoy hablando de diferente carácter. Todo esto van a ver por qué, de pronto, por qué lo quiero exaltar, porque va mucho con lo que yo quiero decir. Para no quitarles mucho tiempo y aburrirles, esta es la forma de formar, valga la redundancia, las palabras bisílabas en chino. Solo existen 8 maneras de formación de la palabra bisílaba, no hay más. Aunque haya 1 millón de palabras o lo que hay, estas son las maneras de crearlas, no hay más. Igual se los dejo con mucho gusto esta presentación. Ahora, ¿cómo formamos la palabra bisílaba? Aquí hay un ejemplo más que claro. Los primeros ejemplos fueron en cómo se forma un carácter. Aquí vamos a hablar de la palabra carácter palabra y aquí tenemos 2 caracteres o la palabra bisílaba. Arriba es pensar. Además de pensar, quiere decir extrañar, también estrictamente contextual, el carácter de arriba. Abajo, fa, es modo método. Este mismo fa, para los que han estudiado budismo, en chino, fa es dharma. Entonces, bueno, yo aquí lo traduje o le di una de las posibles connotaciones en un contexto que a mí me interesa en este instante, con mi fin particular. Usas pensar y método y compones pensamiento, punto de vista, etcétera. ¿Sí? Así es como se compone el chino, a cualquier nivel. Esta palabra me gusta mucho, bicicleta. Bicicleta entró en China en siglo XIX y cuando dijeron cómo le vamos a llamar, de pronto usaron palabras sumamente filosóficas. Zi, por sí solo, el primer zi que ven en este extremo significa, es uno de los conceptos claves del taoísmo, significa espontáneo. Xin quiere decir caminar, xin además quiere decir muchas otras cosas. Y finalmente chu es vehículo. Para los chinos una bicicleta se compone de 3 caracteres, el vehículo que camina por sí solo. Bueno, por sí solo, claro, aquí los chinos despreciaron la fuerza del hombre, porque finalmente hay que pedalearle. Pero eso viene un poco en contraparte con
con un vehículo de gasolina o de, por ejemplo, el tren es un vehículo de fuego, 火车, etc. Mándeme. 人力车, ahí sí reconocen la labor del hombre. Digamos, es vehículo, el hombre, fuerza. Hombre, fuerza, vehículo. Ahí sí. Los rickshaws. Sí. Perdón. Regresamos ahora a los conceptos de domesticación y extranjerización. Aquí también quiero usar un dicho muy mexicano que sin embargo representa el sentir de muchos pueblos, yo diría que particularmente el chino, y culturas en muchos aspectos, incluyendo también la traducción. Más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Eso lo dejo únicamente, como le digo, la plática de hoy, la verdad, no trata de resolver nada, más bien de lanzar muchas preguntas al aire, creo que ahí están, y tratar de hablar un poco más al respecto. Creo personalmente yo que a la hora de escuchar o leer un mensaje, para poder comprenderlo correctamente, la mente, por medio de puntos de anclaje, se vale de ideas y conceptos previamente conocidos, por medio de experiencias pasadas o asimilación por medio del estudio. Creo que a la hora de leer literatura, corríjanme por favor, vengo a pedir opinión más que decir lo que pienso, pero sobre todo es recibir el eco de otros que hacen el mismo trabajo. Creo que a la hora de leer literatura, la mente por lo general se dispone a gozar y no a aprender. De ahí, más que responder, quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cuándo y cuántas notas de pie debe de haber de un texto literario? Dirán, la mayoría de ustedes, sospecho, que depende del texto, y yo pienso estrictamente, señores, que depende del traductor. ¿Qué quiero decir con que depende del traductor? Sí, efectivamente, es una decisión del traductor. Por ejemplo, la señora X vestía un vestido que en chino se llama qipao. Han visto películas en China y han visto esos famosos vestidos del cuello chino, etc. ¿Qué piensan ustedes? A la hora de leer una preciosa novela en donde de pronto llegaste al punto culminante, el traductor te manda la nota de pie para explicarte el vestido, que tenía apertura a los dos lados. A mí eso me molestaría, a mí. Tal vez a otros no. Y yo creo que aquí finalmente el público es tan variado como lectores hay en este mundo. Muchos van a decir, claro, a mí me gustaría aprender, yo quiero a través de la novela aprender la cultura china y conocer cómo se visten, ¿sí? Otros me van a decir, ¿sabes qué? No, gracias. Entonces, aquí yo quisiera preguntarle a los expertos, sobre todo a los que enseñan traducción en el Colegio de México, ¿qué piensan al respecto? Muy en serio. Es decir, finalmente, ¿qué hago? Cuando una editorial me contrata o cuando a mí nunca me ha contratado una editorial, lo hago por gusto. Entonces, ¿qué hago? Voy con mis amigos, oye, ¿tú qué te parece? ¿Qué nivel de amigos? ¿Cuál es la decisión que tomo? ¿Hasta dónde? O simplemente digo, vestida con un vestido tipo chino. Y dejo al lector, pues que se la imagine, de acuerdo a, ¿sí? Esas son mis preguntas cotidianas de 24 horas a la hora de la traducción. Y aquí vamos con muchas otras, ojalá y fueron las únicas. Es cuando digo, chino finalmente no es traducción lingüística, es interpretación lingüística y interpretación cultural. Ni siquiera llego a la traducción, creo que no llegamos. Tú no puedes interpretar o traducir un idioma hablando etimológicamente de qué es lo que hoy suponemos que es la traducción. En chino no puede existir la traducción palabra por palabra en ningún sector del conocimiento. La sintaxis es totalmente diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Díganme ustedes si no es el traductor quien tiene la decisión final. Mucho más que cualquier, incluso aquel que paga de la editorial o lo que fuese. Porque esta es la naturaleza del chino. Les pongo un otro ejemplo. Aquí la tenemos bien fácil. Señora, señorita, señor. Resuelto el problema. Los chinos aún no llegan a señor, señora y señorita. Llegaron apenas en el siglo XX, años 80. Antes de eso todos eran camaradas, desde 49 hasta 80. Camaradas y no había equivocación. Y luego decían camarada Lee, y como nosotros al leer no sabíamos si Lee es hombre o mujer, hasta la fecha no lo sé,
tenías que leerte toda la novela y a veces decías, carajo, Li era hombre o mujer. Entonces, por lo mismo, porque finalmente no había referencias. Los nombres chinos no son como acá. Esmeralda, no, pues, digo, mujer. ¿Sí? Juan, no, sí, hombre, digo, tiene que ser. En China no tenemos estas facilidades. En China los nombres, por lo menos de mis amigos de mi edad, son el señor Liu, que construyó el puente. Y luego te enteras que era la señorita Liu que construyó el puente. Nació en 1962 cuando China se peleó con la URSS y levantaron el puente de Nanjing y entonces bautizaron a toda una generación Liu, constructor, o la señora Liu, constructora de puentes, ¿sí? Etcétera. Ojalá y este fuese el único problema. Aquí tienen un montón de palabras que Liliana, es decir, o sea yo, campeónicamente se las brinca a la hora de traducir. Los chinos tienen, y eso es cultural, es decir, en la manera de referirnos unos a otros socialmente, tenemos solamente en la manera de referirnos, sabemos de antemano, el estatus social, la jerarquía, la relación de intimidad, solo en la manera de referirnos. Por ejemplo, la primera, Shimei quiere decir, en un mismo salón donde ella es la maestra, todos nosotros somos estudiantes. Ella sería, usted es más joven, por eso la señalo, ella sería esto. Es decir, entre todos nosotros efectivamente es la más jovencita, es la hermana menor de todos nosotros que compartimos al mismo maestro, es decir, ella. Entonces, seguimos, Shijie sería, pues discúlpeme, pero bueno, yo soy Shijie. Yo soy aquí la más vieja, soy la hermana mayor de ustedes todos y compartimos la misma maestra. Seguimos, Shige, el hermano menor, pues ¿quién es más? Usted se ve jovencito, entonces él sería Shige. Entonces, al establecer esta relación, yo nunca voy a decirle Pedro, Lucrecia, no, por favor. Es decir, esto en China no se hace. No se hace por muchas razones, pero no crean ustedes que además del respeto intrínseco en esa forma de referirnos unos a los otros, hay mucho más. Se establece la jerarquía. Es decir, en el momento en que yo aquí soy Shijie, usted me hace caso. Punto, no hay discusión, porque es menor. Y así seguimos, no ir lejos. Todos los que hemos a veces leído un poco literatura china, yo no soporto ver cuando le dicen, y el viejo Li. De pronto tú te imaginas al viejo Li de 123 años. Y sucede que el viejo Li tiene 30, porque al quien lo refiere tiene 20. Entonces el de 20, pues claro que el de 30 es viejo Li. Y Xiao Zhao va a ser el pequeño Zhao. Entonces el pequeño Zhao le dijo al viejo Li, y tú te enteras al final de la novela que el pequeño Zhao tenía 15 años y el viejo Li tenía 18. ¿Sí? Entonces de pronto dices, lees el español y dices, pues ¿qué le pasa a los chinos? Oiga. Y eso es cuando a la hora de traducir, traducimos cuestiones culturales de China sin explicarlos y en español son ridículos, textualmente ridículos. Es decir, pues no. ¿Qué hago yo? Señores chinos, hermanos chinos, campeónicamente, a la hora de traducir, todos los quito. Y a todos no los bautizo, simplemente porque finalmente la hermana menor de la escuela antes va a tener una Li, es decir, yo qué sé, Li, su apellido. Entonces digo, bueno, entonces la compañera Li. ¿Compañera por qué? Pues están en el mismo salón. Entonces lo que hago es, finalmente cultura aculturo o traigo el salón chino a México. ¿Por qué? Si usted considera que eso es de suma importancia para la novela, pues no lo haría, pero cuando realmente no hay, es decir, ahí no está en la trama de la novela, es la forma de llamarse entre ellos. Entonces, ¿quién decide aquí? Pues decidió Liliana. Ni la editorial, ni nadie. Finalmente, con el chino, la decisión que toma el traductor, yo diría que es, tal vez ustedes con el inglés, francés, alemán, la tienen más difícil, porque son muchos lo que se ha hecho y muchos los antecedentes que se han generado,
que tú puedes consultar o, entre paréntesis, debes de consultar. Oye, pues ¿cómo no te diste cuenta cómo lo hizo tal cual hace 50 años, que es el maestro tal cual? ¿Sí? Nosotros no tenemos eso. No lo tenemos porque primero no hay antecedentes, pero segundo, y lo más importante, el chino me lo permite, la lengua me lo permite. Proverbios chinos, ahí les va. Incluso ahorita les cuento 2, 3 chistes, ¿ok? Proverbio, bueno, la cabeza de burro no concuerda con la boca del caballo. La gorra de Zhang la trae Li. El pájaro tonto vuela primero. ¿Saben qué es el pájaro tonto vuela primero en español? Quien madruga, Dios le ayuda. Digo, perdón que me ría. Sí, efectivamente. Es decir, la traducción, ellos no tienen Dios, o por lo menos no nuestro Dios. Entonces, bueno, ellos, en el diccionario, justamente aparece diccionario de proverbios, chino-español, y tú encuentras el pájaro tonto vuela primero, es decir, encuentras ban niao xian fei, o el malo demanda primero, igual a quien madruga, Dios le ayuda. ¿Ok? ¿Lo discutimos? Pues lo discutimos. Pero finalmente es lo que dice acá. Lo discutimos qué tanto es una equivalencia, qué tanto es una aproximación, qué tanto lo podemos usar. Muchas veces lo podemos usar. La viga superior no es derecha y la inferior es chueca. Los ríos y montes se pueden cambiar, el genio no. Esto me encanta, esto dice genio y figura hasta la sepultura. Entonces en chino esto se dice, los ríos y montes se pueden cambiar, el genio no. Entonces ahí sí yo creo que en partes, yo la traductora, en partes donde considero que la expresión china es bella, aunque culturalmente distante del español, la dejo tal cual. Dejo que un poco el lector se canse o busque la belleza o se dé cuenta que finalmente no era el escritor de Xochimilco, sino es un chino. Pero bueno, son decisiones, yo diría que... Y luego famosas frases chinas muy típicas del chino contemporáneo y del chino coloquial son los que en español se traducen xiehuoyue, son espera pacientemente, perdón, está mal escrito, el final de la frase. Un típico ejemplo, la situación es la siguiente, yo no confío en ella, yo pienso que ella nunca va a poder realizar una gran tarea, ¿no? Entonces ella me dice, sí Liliana, yo lo voy a hacer, y yo le digo, el ciego afila la navaja. Entonces de pronto un ciego pues nunca va a afilar una navaja, ¿verdad? Porque se corta, digo, básicamente porque está ciego. Entonces este dicho lo dejas tal cual y uno se pregunta qué tanto en español lo vamos a entender. Y luego aquí, por último, son algunos proverbios chinos sumamente interesantes, es Zuojing Guantian, proverbios chinos formados por 4 sílabos o 4 caracteres, Zhou Ma Kang Hua Hua She Tian Zu, etcétera, etcétera. Y esas son las traducciones al español. Traducciones textuales que en la literatura deben de tener un tratamiento muchísimo, muy especial. ¿Qué tipo de tratamiento? Créanme que depende del traductor. Y el traductor, es que no, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién? Yo, por ejemplo, sentado en el pozo, mirando el cielo, es alguien, yo en una palabra en español, cuando lo encuentro, yo lo traduzco, es como alguien desconfiado. Le quité toda la belleza, le quité toda la lógica, toda la esencia al chino, para sustituirlo por una palabra que sí describe el significado. Describe vagamente y puede ser de ayuda, pero realmente cuánto se perdió, mejor ni les cuento. Sí. La otra sería dejarlo tal cual, la otra sería buscar lingüistas mexicanos que busquen equivalencias, ¿no? Que me digan, no, mira, ese dicho se le parece, dígalo así, pero ¿qué sería un dicho ya mexicano o español? La otra es dejarlo tal cual y una nota de pie de página donde cuento el cuento que más o menos va a tener 2 hojas, que es porque todos los proverbios o la mayoría de estos changyu chinos vienen de cuentos. Les cuento nomás para que vean lo grave de estas cosas, lo grave. En un evento, entre otras cosas, bueno, además de lo que yo hago es trabajo para el gobierno federal en traducción para presidencia y relaciones en traducción chino-español. En X evento de muy alto nivel, de pronto, esta oración,
Zhou Ma Kan Hua, montado en el caballo, mira las flores. De pronto le tocaba la parte china, ¿no? Traducirlo del chino. Y el chino dijo más o menos lo siguiente: ante la grave crisis del calentamiento global, no podemos adoptar la actitud de montarnos en el caballo y mirar las flores. Entonces los mexicanos, de pronto, perdón, disculpen, se quedaron así como que, ¿y eso qué onda? Digo. La traducción que hizo el chino estaba muy buena. Es decir, ante la crisis global del calentamiento, no podemos montarnos en el caballo para mirar flores. Lo que se quiere decir, no podemos ser negligentes. Imagínese usted, de pronto, ante una grave crisis, de pronto se quema el edificio y tú estás admirando el techo. Esa es la idea que está detrás de eso, ¿no? Pero, ok, en chino se oye precioso. Ante la crisis tal cual, no podemos estar. ¿Cómo lo traduciría yo si me hubiera tocado? Yo hubiera dicho, ante la crisis del calentamiento global, no podemos mostrarnos despreocupados. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, despreocupados es una interpretación, ¿sí me entienden? Es algo que yo deduzco de estas palabras y contextualizo dentro de un contexto específico. Pero perdí todo de los caballos y de las flores y del paseo, que es bello, muy bello, ¿no? Lo mismo me ha pasado con pintarse, supongo que entendemos, o quiero suponer que todos pueden entender qué quiere decir pintar serpiente y añadirle patas. Eso en español se dice muy fácil, buscarle, ¿cuántos pies al gato? Perdón. Ok, se me olvidó. Buscarle 3 pies al gato, ¿no? Eso equivaldría un poco a eso. Y se refiere a un cuento dentro de una obra clásica, previa al periodo de la dinastía Qing, etc. 3 compadres que solo tenían una botella de licor y de pronto los 3 compadres dijeron, mira, no es suficiente para todos, lo que vamos a hacer es, dibujamos una serpiente en el suelo, quien termine primero toma el licor. Entonces los 3 se pusieron a trabajar, entre ellos de pronto uno terminó el más, digamos, y era un poco presumido por naturaleza y dijo, ay, inútiles compadres, yo ya terminé, hasta me da tiempo ponerle patas. Y se puso a dibujar patas y entonces uno de los compadres, el segundo, terminó y de pronto dijo, ¿sabes qué, compadre? Las serpientes no tienen patas, así que entonces esta frase quiere decir hacer más de lo que se te pide en una cierta circunstancia, ¿no? Exagerar, buscarle 3 pies al gato. Pero si yo le pongo a esta frase, bueno, entonces el señor Li, buscando 3 pies al gato, aquí no es grave, porque finalmente los gatos están aquí en China, pero usar una expresión muy mexicana, ya no se puede. ¿O sí se puede? No sé. Al hablar, con esto termino, la traducción entre lenguas occidentales para mí es un poco así, porque Claudia insistía mucho en dibujos. Ustedes también consideran el dibujo como la forma de expresión, igual que los chinos. Para mí la traducción entre lenguas es, bueno, la palabra occidental, como dije hace un momento, la palabra en español es sumamente rígida y determinada por sus características gramaticales. Por lo tanto, puede ocupar un cierto espacio dentro de un rompecabezas diferente o igual sin que cambie el significado. Para mí la traducción de chino es un poco de eso. Tenemos un universo que es Tao, y dentro del Tao tenemos un montón de universos. Cada carácter chino es un universo. Este universo en sí no es nada, para sí no es nada. Es algo en conjugación con el resto de los universos. Por eso en la clase de chino, para usted, por ejemplo, no hay palabra o pregunta más desprecia un maestro a que le digas, profesor, ¿qué significa esto? En chino, el maestro responsable tiene que contestar, ¿en qué contexto? Dar una de las posibles acepciones de la palabra, yo creo que es una cierta irresponsabilidad. Y de aquí quiero decir una cosa,
Pobres de nosotros que estudiamos chino, pobrecitos, porque los libros de texto están hechos a manera occidental. Entonces, estudiaste un semestre chino y aprendiste que X palabra significa esto, para que en el segundo semestre encuentres esta palabra y de pronto dices, ah, hijo, no, usted maestro dijo que es esto. No, yo no dije esto, aquí no. Bueno, el chino a veces sí está en chino. Con esto termino, gracias. Aquí, gracias, arriba dice gracias en chino. ¿Han visto películas chinas? Bruce Lee Company. Sí han visto, hombre. Sí han visto que los chinos no se hacen así, ¿verdad? Sino se hacen así. Este movimiento, obviamente parado, este movimiento está implícito en el carácter de gracias en chino. Es decir, gracias es lenguaje que imita el cuerpo humano. El primero, en el extremo tienen palabra, segundo es cuerpo, el tercero es tsun, medida, y finalmente el resultado es la composición, xie. A lo que me refiero es esto justamente, con el cuerpo inclinándome un tsun, o lo que se llama en español una pulgada, doy las gracias. Entonces, finalmente el chino es eso, es la representación. El idioma, la lengua es la representación del universo. En la lengua está el universo y la forma de pensar de los chinos. Eso es todo, sé que fue mucho, por lo menos espero que no fuese tan desordenado y que entendimos, o por lo menos que les gustó. Gracias. De veras que me gustaría comentarios, digo, sé que son pocos, pero me gustaría saber qué les pareció, porque varios de ustedes deben de hacer traducción. Para los comentarios es importante que todas las preguntas y comentarios las pasemos por el micrófono para que pase el sonido hacia el streaming, hacia la grabación. Entonces abrimos la ronda de preguntas y comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Martínez. Bueno, antes que nada, gracias realmente. Bueno, como le comentaba con Lucrecia, usted hace entrar, yo tengo muy poco de estar estudiando chino, pero parte de mi idea en algún momento es llegar a traducir chino, en algunos años, calculo. Entonces esta plática realmente ha sido, bueno, revelador mucho del tipo de cosas a las que a la larga me voy a enfrentar o nos vamos a enfrentar. Y también lo que venía pensando y la pregunta en esta parte sería, bueno, sí están todas estas dificultades, pero no sé si esas mismas diferencias tan abismales entre el chino y las lenguas occidentales no ayudan a evitar ciertas trampas en las que uno tiende a caer de calcar cosas, o decir, sí me suena parecido a, entonces bueno, ahí va, ¿no? Y no sé si ya en la práctica eso sea que decirlo el chino, como no tiene esas mismas estructuras, al pasarlo al español, no sé, se ve obligado a ser un mejor, bueno, encontrar la manera más natural sí, mira, ¿no? me encanta tu pregunta, eso es lo que pienso 24 horas al día cuando traduzco, pero la respuesta no creo que te va a gustar mucho, te voy a decir por qué. Sí. No creo que te va a gustar desde esta perspectiva. Uno como traductor, yo traduzco para que alguien lea. Bueno, Octavio Paz, que descanse en paz, escribía para que alguien lea. Lo tradujeron para que lo lean. Yo creo que uno de traductor, pagado o no pagado, es decir, que te pague la editorial o no te pague, finalmente quieres que te lean. No hay mayor satisfacción a que alguien te diga, qué bonito cuento el que leí que tú tradujiste, ¿no? Es una gran, a mí me da placer, ¿ok? Yo no sé, por eso, por favor, los profesores de traducción en las instituciones de México que me digan, pero yo lo que hago, ya sea por costumbre, es trato de ser clara. Y al tratar de ser clara, regreso al dicho que dije hace un momento, más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo que quiero decir, malo conocido es, bueno, algo que tenga una referencia en el español. A que de pronto te digo, no, para esas cosas los chinos. Ahora, también depende de las circunstancias, si tenemos tiempo, si no lo tenemos. Tú vas a decir vicios. La verdad es que yo creo que la traducción chino-español aún hay mucho que hacer.
mucho que hacer. Y yo creo que los esfuerzos que hacemos, los que hacemos eso, son muy válidos, seguramente y muy deficientes, pero créame que yo creo que son bien intencionados. Y la traducción chino-español he leído gracias a la profesora Zavslavsky, la jefa del Colmex. Yo necesité por cuestiones académicas meterme a la teoría de la traducción y gracias a ella, espero que no se lo digas nunca, pero por culpa de ella venceré la biblioteca del colegio a peinarla. Y leí. Y la verdad no hubo nada que me iluminó a la hora de la traducción, que dije, wow, cómo me está resolviendo la vida. Y a veces esperas que la teoría te ayude al respecto. Puedo decir que no. ¿Ok? Gracias. Bueno, a mí se me hace muy interesante lo que decía de los tiempos verbales y pues tengo la enorme duda, bueno, muchas, pero en un texto literario, ¿cómo traduciría algún tiempo verbal? O sea, ¿qué referencias se dan alrededor de esa palabra? O, bueno. Le pongo un ejemplo para que nos entendamos. No hay forma de traducir en absolutamente nada que no esté contextualizado. Cuando digo en el texto escrito contextualizado, me refiero por medio del texto. En el direct speech, en el diálogo, pues por medio de ese diálogo, es decir, lo contextualiza, ¿sí? Pero definitiva, la palabra, ¿cómo funciona el chino? Por ejemplo, Liliana, comer pan. ¿Okay? Sería un poco la estructura o la sintaxis china. ¿Okay? Pasado, Liliana, ayer comer pan. Futuro, Liliana, mañana comer pan. ¿Sí? Liliana y Lucrecia, ayer comer pan. Bueno, ¿cómo lo haces en español? Pues lo dices, Liliana y Lucrecia ayer comieron pan. ¿Sí? Liliana y Lucrecia mañana comerán pan. ¿Qué es lo que finalmente determina en chino los verbos, los tiempos gramaticales? Los adverbios de tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que te ayuda. Te ayuda todo. Por ejemplo, en la traducción, digamos, interpretación chino-español, interpretación consecutiva y simultánea, no hay de otra más que esperar a que termine la oración, porque en español la frase, dependiendo del mal o buen orador, puede tener vertientes y matices. En chino, para estructurar el enunciado, yo tengo que escuchar el verbo, sin él no hago nada. O la acción central, la parte central del enunciado. Y entonces tomo el verbo, tomo esta acción central como núcleo. Por ejemplo, bailar. Y entonces pregunto, alguien lo tiene que hacer y debe de haber un resultado. Entonces Liliana baila tango. Y entonces en función de eso, como un rompecabezas, compongo según el sintaxis chino muy estricto. ¿Sí? Pero hay traducción palabra por palabra. Por eso, Google Translator, creo que yo lo he hecho para divertirme, me fascina. Pones español bien redactado y le pones English y te da cosas decentes. Ponga el español y luego métele chino a ver qué sale. Es decir, por eso es que si alguien quiere ser traductor y ganar dinero usando el Google Translator chino-español, créame que se muere de hambre básicamente. Todavía yo creo que es difícil solucionar este problema. Pero en chino todo es contextual. Todo es contextual. Es la naturaleza del idioma. Me imagino también que la curva de aprendizaje implícita cuando los textos son de cierta extensión agrava la dificultad de la traducción. Es curioso, entre más largos los textos son más explícitos. Sí, claro, y eso facilita. Pero hay que aprenderlo y claro. Necesita uno tiempo para asimilar el sentido de lo que está uno haciendo, ¿no? Por supuesto. Claro, mire, con la traducción, le voy a decir, yo tengo un poco mi experiencia en la traducción literaria, pues ya más o menos no es constante, antes lo hacía por hobby, lo sigo haciendo por hobby más que nada, por gusto, por placer. Y a la hora de la traducción son muchas las dudas a nivel de palabra, a nivel del enunciado, al nivel de idea
y luego al nivel, digamos, del contexto desde el principio al fin, ¿no? Muchas veces desprecia uno al lector, eso ya trato de evitarlo, no sé si me entiende. Por ejemplo, las hormigas que estaban caminando por la pared, a la hora de meterlos en la lumbre, sabían muy bien. Entonces yo de pronto me hallo diciendo, no, Liliana, eso un mexicano lo lee y le va a dar asco. Y luego me recuerdo de que ustedes comen chapulines. No sé si me entiende. Y uno dice, bueno, dele chance al lector que también, no sé, que entre a esta cultura sin las notas del pie de página, de que Liliana diga, los chinos del sur de China en el mes de marzo se van y agarran las hormigas, no sé, etcétera. Pero uno no sabe hasta qué grado el lector puede aceptar, o qué tanto lo extraño es realmente extraño, y qué tanto yo supongo que es extraño y a la mera hora no es muy extraño. Cierto lector de un cierto nivel, bilingüe, trilingüe, hubiera querido o desean generalmente que le den muchísimas referencias ajenas a su cultura para aprender. Otros de pronto dicen, ¿y qué es esto? Es muy difícil la traducción, la verdad, la literaria sobre todo. Bueno, ahí mi nombre es Edgardo. Me pareció muy acertada el comentario que hizo respecto a Chen Yu, que mencionó, digamos, no sé, bueno, creo que es un funcionario chino, no recuerdo ahorita. Sí. Zhou Ma Kang Hua. Ajá. Sí, montado al caballo, disfrutar de las flores, sí. Sí, yo creo, obviamente, como dijo, o sea, bueno, que todos, quizá, bueno, la mayor parte de los que estaban ahí dijeron, ¿y eso qué quiere no decir, fue, no? Olvídate, estaban los mexicanos así como que, ¿tú qué onda con los caballos? De pronto se les fue, ya como que se salieron del tópico del calentamiento global y se fueron con los caballos, efectivamente. Y buscando qué les pasó a los caballos, flores. Sí, yo creo, bueno, ahí está, bueno, en todos esos, por llamarlos así, proverbios chinos o refranes chinos así, hay mucho del pensamiento, ¿no? de ellos y sí depende muchísimo dónde los encuentra uno, pero bueno, en los libros de texto para enseñar chino luego hay estas las fábulas, sí. Ajá, fábulas sí, o los cuentos, sí. Cuentos y así, pero de pronto aparecen estos ejemplos igualitos como el que que mencioné ahorita, del caballo, bueno, estar montando el caballo viendo las flores, sí. O sea, y uno lee y dice, ¿y esto qué quiere decir, no? Y hay muchas cosas también, aparte de los cheños y proverbios así, que pues remiten a cómo, o sea, bueno, una traducción literal de lo que ellos dicen, pero uno se queda así como que, ¿y eso qué quiere decir, no? Así, efectivamente. En revistas, bueno, o sea, yo menciono esta, ¿no? La que tenemos más cercana ahora, la China Hoy, o sea, hay muchos de esos ejemplos, ¿no? Así, sí. Y uno se queda, bueno, ¿y qué quiso decir? Claro, ¿no? Que sé. ¿Qué quiso decir? Y los chinos presuponen que uno debe tener, es que es difícil, es que cuando un chino traduce, me gustó tu pregunta por lo siguiente, él es chino y yo soy mexicana, suponemos, ¿no? Sí. Él y yo hacemos el mismo trabajo. Él traduce novela china al español, como chino. Yo traduzco novela china al español como mexicana. Él, cualquier cosa que lee en chino se le hace como pues, Juan en su casa, es algo de su cotidianidad. Jamás va a pensar que el mexicano no lo entiende. Entonces él va a decir de pronto, el burro de Liu se perdió en el jardín de Juan, esperando, porque él sabe el cuento, lo que respalda ese dicho. Y de pronto lo lees en China o en español, y entonces dijo el presidente chino que el burro de Liu se perdió en el jardín del Juan. Entonces tú dices, qué buena onda, pero ¿y luego? ¿Sí? Mientras que yo, Liliana, desde la perspectiva de un mexicano, pienso que los mexicanos no saben nada de China, y entonces explico todo. ¿Sí? Él, y todos los hacen, no hay mala intención de parte de nadie, ¿me entiende? Él es chino, entonces él lee lo chino y sabe muy bien español porque lo estudió en una universidad china, estuvo en la UNAM, etcétera, ¿no? Entonces de pronto la editorial le encomienda un libro, pero para él esta expresión
no es extraña, es parte de su cultura. Entonces él dice, bueno, mientras en México, no sé, había muchos problemas de inseguridad, el jefe de gobierno montado en un caballo observaba las flores, ¿no? Pues un chino lo haría así porque pues, él no tiene conflicto. Y yo, Liliana, de pronto, que montado al caballo ni que nada. El jefe entonces yo me doy libertad como alguien que piensa que los mexicanos son ignorantes o los hispanoparlantes no saben nada de China, entonces yo diría, y mientras en México hay mucho problema de inseguridad, el jefe del gobierno despreocupadamente se pasea por el mundo sin atender los graves problemas, y entonces ya de pronto ya dejó de ser lo que dijo tal cual, y ya es lo que dijo Liliana, porque yo tengo la necesidad de aclararles a un público ignorante, ¿no? Eso es la traducción en chino. Y sí, tienes toda la razón. Yo leo China hoy y me muero de risa. Pero de algún modo yo puedo decir, ¿sí me entiendes? Bueno, como estoy en el medio muchos años y digo, se refiere a eso, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que usó mucho el camarada Mao, que era Zhen, concienzudamente. Entonces, es la palabra más frecuente de China hoy, de hecho, ¿no? Cualquier cosa es concienzudamente, algo que aquí no se usa mucho, ¿no? Y ellos lo tienen casi como cada vez que quieren un adverbio de manera le ponen tal cual. El presidente chino concienzudamente habló, concienzudamente se dirigió. Entonces, sí, tienes razón. Gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Hay una pregunta que se me ocurre, ahorita escuchando esto, ¿no? Del caballo y las flores y tal, sería quizá también un recurso intermedio decir, por ejemplo, y el jefe de gobierno se muestra despreocupado como quien montado en un caballo mira las flores o algo así, como claro, una manera de como una metáfora, por supuesto, claro. De introducir la figura esa original y claro, a la vez el sentido que trae atrás o por algo supuesto. así. Eso es lo que hace y eso es lo que decide un traductor, efectivamente. Claro, que sería Esa es una preciosa, según Liliana, es una hermosa sugerencia y sobre todo es muy útil, porque finalmente transmites el significado, pero a su vez transmites la referencia cultural. Se mostró despreocupado como quien, montado en un caballo, ve las flores en un día primaveral. Entonces ya te lo imaginas, ¿no? Pero ya usas las dos herramientas. Claro que sí. Aquí pregunta Leonardo Martínez, que no es el que tenemos en la sala, sino un estudiante de la UABC de Baja California, pregunta qué tan amplio es el mercado laboral de la traducción chino-español. Wow, déjeme animar a Leonardo. La respuesta es así. China es un boom. Lo seguirá siendo en los próximos 30 años con gran seguridad. Está montada en el caballo. Entonces, se está perfilando ya como segunda economía del mundo, para no decir primera economía del mundo, y sobre todo tiene la intención de cambiar el rostro de China en el mundo, la imagen de China en el mundo, la imagen que se generó a partir de los años 80, a partir de todo lo que implicó, bueno, China como el productor de juguetes y bicicletas y industria ligera en general, ¿no? Ahora quieren perfilarse o mostrarse como una China de cultura, de literatura, etc. Entonces sí, el campo laboral en la traducción literaria es grande porque los chinos ahorita están patrocinando traducciones, muchísimo, patrocinando desde la República Popular China concursos de traducción con premios de 200,000 pesos por 5 hojas de traducción. Entonces, señores, por favor, pónganse a estudiar chino, porque sí, trabajo hay, efectivamente, trabajo hay y habrá en un, digamos, corto y mediano plazo, sí habrá. Pero también permítanme decirle y recomendarle que el chino hay que trabajarlo en serio, hay que sentarse en serio, es trabajo. Pero una vez, por lo menos un año en serio, y sobre todo desde la perspectiva de que es muy distinto a lo que conocemos. Entonces, la actitud de estudiar chino como principiante debe ser la actitud de un bebé
que no tiene antecedentes y que no compara y no pregunta porque los maestros chinos no responden, ¿verdad? Bueno, pero sí vale la pena. En el campo de la traducción, de la interpretación oral, consecutiva, simultánea para el gobierno, ustedes no tienen idea cuánta es la demanda, muchísima la verdad, muchísima porque pues ahora de pronto las relaciones están bien y entonces cualquier foro que se organiza por parte del gobierno a cualquier nivel, siempre hay invitados chinos y siempre buscan traducción simultánea, consecutiva, los empresarios chinos que vienen aquí a invertir esto, hay mucha demanda. Y México está a millones de leguas de distancia de la posibilidad de cubrir la demanda. Nomás le digo a Leonardo una cosa que te dé mucho coraje. Para el foro de agua que se organizó hace unos años a México, no sé si recuerdan, trajeron intérpretes de Nueva York y les estaban pagando $1,500 diarios. Dime tú si no conviene aprender chino, porque no había, vaya, en México no había. Entonces sí hay mercado. Pregunta también Leonardo, de alguna manera respondiste un poco a esta otra pregunta, pero dice, ¿qué consejos le darías a un traductor español-chino? Entonces, algunos consejos ahorita mencionabas, ¿hay algunos otros consejos que pudieras dar? Consejos a nivel de traducción, a pesar de que considero que es plenamente la decisión del traductor de qué técnicas implementar a la cosa de transmitir la cuestión cultural detrás de la lengua, hay unos consejos: leer mucha literatura, leer mucho español, elevar el nivel del español para que nos podamos expresar de una manera bonita. Finalmente estamos hablando de literatura, eso sería uno. Y dos, buscar la manera de que el patrocinador del proyecto, además de pagarnos a nosotros la traducción, pague a un escritor mexicano que no sea bueno, que no sea, digamos, un escritor de esos de primer nivel, pero digamos, mediano, que a nuestro trabajo del español le puede echar manita de gato, como aquí se dice, para darle el valor literario al texto y hacer de aquello un placer, algo que se disfrute. ¿Hay otras preguntas por acá? Hola, felicidades, muchas gracias por la plática, muy interesante. Quisiera que nos volvieras a platicar un poco a quienes no lo escucharon, lo que nos estabas platicando allá afuera acerca de la diferencia entre el uso del español de claro. España y Eso el español sí, de otras latitudes. Muchas gracias. Eso sí, bueno, eso es totalmente un poco como que cambiamos el canal, no les voy a quitar mucho tiempo nomás. Bueno, sucede que los chinos, la República Popular China tiene como los últimos 5 o más años, yo diría, un proyecto a largo plazo de cambiar la imagen que se tiene de los chinos en el occidente. Los institutos Confucio fueron el primer paso, y un segundo paso gigante muy importante es patrocinar programas de traducción literaria de literatura contemporánea básicamente. Pero cuando nuestros hermanos chinos, a los que yo adoro, de pronto dicen español, para ellos español equivale a España. Entonces la gran parte de los apoyos que van dirigidos hacia España, que es finalmente un mercado o un país de unos 30 millones de habitantes, tengo entendido, más o menos. En Latinoamérica, digamos, no seremos muy europeos ni muy civilizados, pero somos 500 millones, de una u otra manera. Y aquí también hay gente que hace chino y estudia chino y trabaja chino. Entonces, a la hora de traducir nosotros, ya sea de aquí o… sí, me refiero cuando un no español de España traduce, cuando es un mexicano, argentino, chileno, colombiano, que sí los hay. No estoy diciendo que son miles, pero sí los hay y hacen un trabajo muy bueno. De pronto los agarran las editoriales que son pues monopolio, quieran o no, finalmente, aunque en México también tenemos excelentes editoriales. Me gustaría mucho que el Fondo de Cultura voltee la mirada hacia la literatura contemporánea china. Pero los que han hecho algo en los últimos años han sido finalmente las editoriales españolas, que agarran la traducción de nosotros que trabajamos desde México o Colombia o lo que sea, y de pronto me la españolizan. Y la verdad creo que 500 millones de lectores neutrales, pues
como que deben de contar un poco más que los 30 millones de gilipollas y del tío, el famoso tío y la tía, pues tal vez ellos usarían ahí de la hermana menor de maestro y sería la tía mayor del maestro, etcétera. Pero lo que sí quisiera es de algún modo que la traducción del chino al español, yo no digo que sea tampoco llena de mexicanismos, pero sí vayámonos hacia un español neutral, un español que se va a poder entender aquí en México y en cualquier parte de Latinoamérica, en sur de Estados Unidos y por supuesto que también en España. Pero ya varias veces me han hecho esto, me han hecho a la hora de editar, publicar mis cosas, pues sí, agarran y le ponen el Photoshop a través de, digamos, del lente del castellano propiamente, ¿no? Y sí, afuera estábamos hablando justamente de que no solamente las responsabilidades de las editoriales españolas grandes, ahí también son los chinos, porque finalmente son los chinos que patrocinan estos proyectos. Entonces sí me gustaría mucho que los chinos volteen hacia los traductores que no vienen de España, sino que vivimos en otras latitudes del mundo, donde igual se habla castellano, un castellano que pues puede ser un poco más neutral finalmente, después de tantos años de usarse con matices distintos en países latinoamericanos. Dice Leonardo Martínez que muchas gracias y que sí se quedó con la espinita de los $1,500, entonces bueno, ojalá se entusiasme más por seguir por ese camino. Muy bien, gracias. Muchas gracias por su tiempo, espero que ha sido de su interés, la verdad. Es algo que uno hace y pues, ni modo. Somos pocos todavía. Sí, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, por favor. Me da curiosidad, en la literatura china hay como convenciones de los géneros literarios, por ejemplo, que la novela típicamente tenga ciertas partes o no sé qué, estos tipo de convenciones literarias que luego forman parte de la misma historia o de lo que se está transmitiendo y que luego a veces es complicado pasar en la traducción. No, yo diría que, bueno, mire, es que la pregunta tiene que ir un poco más atrás, o por lo menos la respuesta. Cuando hablamos de literatura hay que dividir. La literatura clásica china es muy distinta a la literatura contemporánea. La literatura clásica china entraría en terrenos, digamos, de la polisemia propia del carácter chino, donde las diferentes traducciones son obvias. Nadie va a dudar de por qué una palabra se traduce de diferentes maneras. Con el chino moderno es un poco más, aquí ha habido más uniformidad. Sí. Con el chino moderno, difícilmente de una cuestión escrita en el siglo XX vas a encontrar más de una traducción a otro idioma. Lo que va a pasar con esto es que vas a decir que pésima traducción, como lo dije hace un momento cuando me refería, y otras veces vas a decir, wow, traducción bastante padre, disfruté la lectura. ¿Cuál es buena? ¿Qué es buena? Yo no tengo las respuestas. A la hora, propiamente como digamos, lo que serían unas reglas no escritas de la literatura, presentes dentro de las obras literarias, pues yo diría que sí, se parece mucho a lo que sería existe también en China ahorita que es la literatura de la vanguardia, ¿sí? En la literatura de la vanguardia ahí sí incluso empiezan a violar sus propios sintaxis, que sin él pierdes el contexto y entonces se vuelve aquello pero esa literatura es de los últimos 5 o 10 años, no es muy traducida, etc. En general, yo diría que no. ¿Sí? Lo que nunca haría, confieso, o por lo menos esperaría vivir otros 100 años y hacerlo, y es lo que más quisiera hacer. Quisiera traducir un día en mi vida un poema chino. ¿Sí? No tengo hasta ahorita no tengo el valor. El valor. Puede ser que lo logre, pero no lo tengo. No siento que ese es otro nivel en el proceso de la traducción. La traducción de la prosa es todavía, digamos, esto. La traducción de la poesía para mí es otra cosa. Un día lo voy a hacer.
Ok, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Vamos a cerrar la sesión. Antes les voy a comentar las charlas que vienen, porque se relaciona con esto último que comentabas del el desafío que es la traducción de la poesía. En junio va a estar aquí también una charla Cristina Rascón hablando de la traducción de los distintos géneros poéticos japoneses a español. Entonces también es como todo otro mundo, entonces están todos también invitados. Va a estar, bueno, les comentaba, el 30 de abril va a estar Richard Gwynne y Pedro Serrano hablando sobre la poesía galesa. En mayo va a estar Alexis Martínez hablando sobre la lengua de señas mexicana, los aspectos psicolingüísticos y la traducción a español y la creación de palabras y neologismos en lengua de señas, que es otro tema realmente fascinante. Y como les decía, en junio, Cristina Rascón con los géneros de poesía japonesa a español. Pues muchísimas gracias a los que están aquí, que nos acompañaron en la sala. Siempre es un gusto los que vienen, porque pudiendo ver la sesión en línea, como todos los que nos acompañaron en línea, pues desafiaron las condiciones de esta ciudad y nos acompañaron aquí. Entonces muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos acompañaron en línea con sus preguntas y siempre diciendo, se escucha bien, se ve bien, saludos, muchas gracias. Entonces ahí están. Recuerden, estas sesiones las hacemos con la idea de irnos conociendo cada vez un poquito más, conocer todo el espectro de lo que forma el mundo de la traducción y pues tratar de acercarnos, escucharnos unos a otros, ver la diversidad, porque como siempre lo repito, pero creo que vale la pena, es que somos muchos los traductores, pero no somos lo suficientes como para darnos el lujo de estar desagregados. Entonces, pues más vale que nos conozcamos, nos acerquemos y aprendamos todavía muchísimo unos de otros. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, Liliana, padrísima tu charla, y bueno, nos seguimos encontrando. Gracias. Muchas gracias.